Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Listo, porfa, llenen la asistencia, la coloqué ahí en el chat del grupo. Si de pronto alguien por ahí acaba de ingresar, ya vuelvo y la coloco para que la diligencia, que ya por ahí en unos 2 minuticos la cierro, ¿vale? Y empezamos. Bueno, ya les voy a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, en síntesis, hasta el momento, lo que hemos estado trabajando, perdón, que alguien llegó. Lo que hemos estado trabajando es una preparación, ¿cierto? Particularmente a una situación de inferencia estadística que podemos manejar pues en algunos o cuando tenemos algún tipo de casos, ¿no? Entonces resulta y pasa que hace algún tiempo, no recuerdo cuándo, pero hablamos un poco de la distribución normal, ¿no? Entonces yo les decía que pues que llegaba el momento, pues íbamos a trabajar sobre esta distribución normal, que tiene unas características particulares y que tiene pues unas inferencias bastante interesantes, ¿no? Entonces lo primero que vamos a decir es que la distribución normal, ¿cierto? Que la vamos a tener así como la distribución, la vamos a nombrar con n, tiene efectivamente a mu y a sigma, ¿cierto? Donde tenemos mu, que es equivalente a la media, ¿cierto? Y efectivamente sigma, que es desviación típica. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar de la distribución normal, ¿cierto? Vamos a decir que es un modelo matemático o un modelo estadístico con el cual se pueden modelar algunos fenómenos. Entonces, ¿a qué me refiero pues con algunos fenómenos, ¿no? Entonces resulta y pasa que esta distribución, lo que quiere decir es que nos da una probabilidad de encontrar un área bajo la curva, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significa eso? Que este modelo estadístico, ¿cierto? Nos permite predecir de alguna forma el comportamiento futuro teniendo en cuenta los datos presentes. ¿Listos? ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, vamos a iniciar a explicar un poco qué significa eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es aquí a trazar un eje cartesiano particular. Acá vamos a decir que esto es X, ¿cierto? X grande y F pequeña, donde X grande hace la distribución y F va a ser una función de densidad. ¿Listos? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Resulta y pasa que nosotros habíamos o podemos inferir varias situaciones particulares. Resulta y pasa que podemos ver que generalmente esta distribución normal tiene una distribución de tal forma que los datos se agrupan volviéndolos de esta manera, ¿no? Entonces, aquí digamos que va hacia acá, tiene unas características bien interesantes. Una de ellas es que aquí yo tengo mu, ¿cierto? Que es la media aritmética, ¿cierto? Y tengo que a este lado voy a tener mu más sigma,
y a este lado mu menos sigma. Entonces, ¿qué significa eso que les estoy aquí contando entre nosotros? Les estoy contando es que inicialmente vamos a tener una función de distribución, bueno, inicialmente los datos cómo se distribuyen, ¿cierto? Y vamos a mirar estos datos, ¿cierto? Que, pues, ¿qué puede llegar a pasar, no? Voy aquí a alargar un poco que necesito... Uy, no, terrible. Hagámoslo acá. No, tampoco, Dios. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerla así que quede un poquito torcida, pero bueno. Entonces resulta y pasa que cuando yo tengo aquí a mu, ¿cierto? Que particularmente les había dicho que mu era la media. Entonces mu en este valor va a obtener una situación particular. 1, ¿cierto? Sobre sigma raíz de 2pi. ¿Listos? Ese es el valor que va a obtener mu ahí. ¿Y por qué les estoy contando esto? Les estoy contando, ¿cierto? Porque resulta y pasa que nosotros vamos a tener toda esta área, un valor particular. ¿Recuerdan cómo se calculaba una área? Entonces, una área se calcula sencillamente teniendo el valor de una integral, ¿cierto? Entonces, particularmente nosotros vamos a tener acá, ¿cierto? Que, espera un segundo. Listo. Entonces, particularmente vamos a tener, ¿cierto? No sé si me ven acá, ahora sí ya, que el área bajo la curva es una integral. Para este caso, esta integral, ¿cómo la vamos a calcular? Si nos tocara hacerlo a mano, llamémoslo así, ¿no? Entonces, la integral desde menos infinito hasta x de 1 sobre sigma por raíz de 2pi, ¿cierto? Por e elevado a la x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de x. Y entonces yo sé lo que más de uno estará pensando, profe, esa integral está un poquito complicada. Y de hecho sí, calcularla tiene sus situaciones, ¿no? Bien particulares. Pero bueno, tenemos una ventaja y es que la distribución normal, pues digamos que nos va a dar en un rato una herramienta espectacular que nos va a evitar, cada vez que necesitemos calcular esta área bajo la curva, ¿cierto? Acudir al cálculo de esta integral. ¿Hasta ahí vamos? Bien, sí, señor. Sí, Pues profe. listos. Vale. Entonces resulta y pasa que pues dos matemáticos fueron los que abordaron esto, ¿no? Uno que fue Moab. Entonces este señor Moab, o el teorema de Moab, este señor trabajó mucho en los números complejos. El otro semestre, verano, veremos a este señor bajo el teorema de Moab para raíces. Y otro señor, muy conocido él, ¿cierto? Gauss, porque este señor, cuando estudió este estudio sobre esta fórmula o sobre esta ecuación, le colocó un nombre, ¿no? Y comúnmente se llama la campana de Gauss. ¿Cómo se denomina a este tipo de distribución que tiene acá? La campana de Gauss. ¿Y por qué es tan interesante o por qué es tan importante? Bueno, por el momento hoy vamos a estudiar es como en sí la función y después vamos a tratar de mirar cómo hacer para normalizar un conjunto de datos. ¿Listos? Pero por el momento hoy vamos a tenerla así ya listica. ¿Listos? Entonces lo primero que tenemos que ver de esta campana de Gauss, ¿cierto? Es que nosotros tenemos una situación particular, ¿no? Unas características. Entonces vamos a decir que esto se va a nombrar como n, ¿cierto? Profe, buenas noches, qué pena. Buenas noches. Es que hay unos compañeros que no han podido ingresar a la clase. Listos, gracias. Vale. Miramos a ver qué compañeros son. No, no tengo nada. Venga, chismoseamos aquí por el otro lado. No, mire, no tengo nada pendiente. Dígales que porfa, si tiene acceso, contacto con ellos, le dice porfa que vuelvan a pedir ingreso y ya les doy. Ya le digo, profe.
Gracias. Profe, ese formulario para, buenas noches, profe, para colocar la asistencia que sale ahí un mensaje que ya no se puede. ¿Y por qué no la llenó a su tiempo? Ah, profe, yo estaba conectado, es que no me he familiarizado Yo, con s- este. Estaba ahí eh, conectado cuando se metió saludito. pues yo lo vi que estaba conectado, Dios mío. Lo acabo de habilitar, dijo alguien. De buenas que había gente que estaba de temprano. Me han dicho, lo dejo un minuto y vuelvo y lo cierro. ¿Listos? Bueno, entonces, íbamos acá hablando un poco de la distribución normal, ¿cierto? ¿Cómo se lee esto? Distribución normal, y lo voy a colocar aquí como en palabras. Entonces vamos a decir distribución normal, ¿cierto? Con media mu y desviación típica sigma. ¿Listos? ¿Cómo va a quedar esta gráfica o cómo inicialmente vamos a comenzar a reconocer nosotros esta famosa campana de Gauss, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener acá. La voy a centrar en mu, pero no necesariamente va así, ¿listos? Pero como para tener una referencia. Entonces esto va a ser como algo así. Viene, alcanza su máximo, cha, 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 cha. Bueno, mis campanas de Gauss no son así tan espectaculares. Bueno, alguien llegó. Listos, entonces. Tiene unas características particulares, ¿no? Y es que nosotros vamos a poder ver que aquí ya podemos hacer algo muy parecido a lo que ya habíamos venido trabajando. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a tener que a derecha va a ser mu más sigma, mu más 2 sigma, y a izquierda sería mu menos sigma y mu menos 2 sigma. Perdón, este es mu solito, no mu. Eso, listo. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa es que este señor nos va a dividir de alguna forma nuestra campana de Gauss en partes. ¿Listos? Y por el momento estamos viendo cómo es el comportamiento y la distribución. ¿Listos? Pero sí de aquí quiero destacar algo, ¿no? Resulta y pasa que esto es simétrico. Recordemos que la simetría es que sea igual hacia los dos lados, ¿no? Entonces uno dice que una función es simétrica cuando existe un valor que divide a la función en dos partes iguales. Entonces voy a colocar aquí una condición adicional y es que tenemos aquí mu divide a la función en dos partes iguales. ¿Por qué digo eso? Porque resulta y pasa que lo primero que uno va a comenzar a interpretar en, en este tipo de campanas de Gauss y todo este rollo tan interesante, es que cuando yo tengo esto, pues vuelvo y la pinto, ¿cierto? Voy a tener una característica particular. Voy a tener que esta gráfica, esta campana de Gauss, me va a representar la probabilidad de un evento. O sea, todo esto va a ser la probabilidad que algo ocurra. Entonces vamos a decir que está la probabilidad que algo ocurra. ¿Listos? Entonces vamos a colocar aquí probabilidad que algo ocurra. Y entonces aquí viene un poco algún recorderis pequeños que hay que hacer. Bueno, ¿y qué es la función de probabilidad? ¿O cómo se define la probabilidad? Entonces la función de probabilidad, ¿cierto? Entonces vamos a decir probabilidad que ocurra X, se define como una función, inicialmente no te la vamos a tomar así muy alegre, ¿no? Pero simplemente es por los valores, que va entre 1 y 0. Cuando uno habla que algo es muy cercano a 1, es que es muy probable que ocurra. Y cuando uno habla que es cercano a 0, es muy probable que no ocurra. ¿Qué significa eso? Si yo le digo a alguien, mire, la probabilidad
esta tarde de enviar un WhatsApp era 0. O sea, alguien dice, no había probabilidad, punto. Estos eventos, cuando uno habla de probabilidad 0 o probabilidad 1, se llaman eventos determinísticos. Determinísticos es que no dan posibilidad que algo más ocurra, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? ¿Cómo se define una campana de Gauss? Tenemos cómo resolverla. Entonces alguien diría, profe, listo, ya tengo cómo resolver. Sí, pero el cálculo de la integral es un poco complejo. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Entonces vamos a mirar qué sucede cuando yo tengo una distribución normal estándar. Entonces ya vimos la normal, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar, vamos a decirlo acá. Distribución normal estándar. ¿Listos? Entonces resulta y pasa que la distribución normal estándar, ¿cierto? La vamos a determinar o la vamos a llamar, ¿sí? Aquella. Entonces es aquella distribución que tiene media 0, ¿cierto? Y desviación típica 1. Y entonces, ¿qué sucede acá? Aquí ya comienzan a suceder cosas interesantes. Entonces resulta y pasa que yo vuelvo acá, pinto otra vez mi probable distribución, mi probable campana de Gauss. Vengo acá, vuelvo y la pinto. ¿Listos? Y entonces resulta y pasa que aquí nosotros ya comenzamos a observar algo bien particular. Voy a poner aquí 0, voy a colocar aquí un X particular y voy a colocar acá un Z. Y entonces, cuando esto ocurre, ya ahorita les voy a contar qué es el X, qué es el Z, pero resulta y pasa que aquí yo voy a comenzar a interpretar algo un poco diferente a lo que hemos venido mirando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo ya voy a comenzar a mirar a partir de ese X todos los datos hacia la izquierda. Que particularmente ¿de qué me habla? Me habla de la probabilidad que ocurra un evento, ¿cierto? Pero ya no en todo el eje X, sino simplemente de un valor determinado hacia atrás. Y entonces esto nos va a servir un montón, ¿cierto? Porque ahorita les voy a mostrar una tablita en la cual nos va a servir para interpretar valores. Entonces voy a dejar esto acá como este X como ojo, sirve para interpretar tabla. ¿Listos? Entonces ya comenzamos como a observar cosas, ¿no? Entonces dirían todos, bueno, profe, ¿de qué depende la tabla y cómo así? Y comienzan a surgir un montón de preguntas, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hablar es que nosotros inicialmente tenemos una variable, voy a colocarla acá como una nota. Entonces, inicialmente, ¿cierto? Tenemos una variable X que tiene una distribución particular normal, ¿no? Entonces, cuando yo tengo acá, entonces aquí viene lo que les contaba un poco, ¿no? Resulta que pasa que tengo una distribución normal, pero ojo, el normal no el normal que creemos siempre, sino el normal bajo esto, bajo el mu y bajo el sigma, ¿cierto? Y queremos que este X o esta variable que tenemos acá, poderla interpretar a la luz de una distribución normal estándar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a colocar acá. Cuando, ¿cierto? Lo quiero transformar en, vamos a decirlo acá, una distribución normal estándar, mírenla acá. ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer? Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Entonces lo primero es, o el proceso que uno realiza, es transformar X en
una variable z. Esa z, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a llamarlo z grande, ¿cierto? Vamos a llamarlo la variable x menos mu sobre sigma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos sencillamente a hacer como una transposición, llamémoslo de alguna forma, de distribuciones normales a distribuciones normales estándar. ¿Listos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar esta fórmula. ¿Pero para qué esa fórmula? Resulta y pasa que yo por aquí les había hablado de una tabla, ¿no? Entonces, yo ahorita les voy como a condensar todo esto en ciertos pasos, ¿listos? Entonces, resulta y pasa que nosotros lo que estamos haciendo en sí con esta distribución, alguien diría, bueno, ¿y para qué es que hacemos toda esta distribución y qué es lo que queremos hacer? Entonces, nosotros lo que hacemos es cálculo de probabilidades en distribuciones normales. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos la primera situación. Resulta y pasa que la tabla nos ayuda un montón porque la tabla lo que nos dice en esencia es, mire, usted tiene acá su gráfica de Gauss, ¿no? Entonces usted quiere saber cómo es el área aquí para decir cuál es la probabilidad. Esto es lo que usted quiere saber, ¿cierto? Entonces, en lugar de hacer todo ese tema, de calcular la mega integral, de hacer un montón de cosas, la tabla lo que hace es que ya le da ese valor. Entonces vamos a intentar aprender a manejar la tabla para quitarnos un montón de situaciones. Querido profesor, ¿también se puede manejar? Sí, Stata es muy... Hay muchos programas, ¿no? Incluso el mismo Excel con su extensión, creo que es Crystal Ball, me parece que se llama por acá, sirve un montón para eso. Entonces, ¿qué vamos a comenzar aquí a mirar? Vamos a comenzar a mirar que la tabla nos da distribuciones normales. Entonces, vamos a decir que la tabla nos da las probabilidades que suceda lo siguiente. Entonces, de P, ¿cierto? Z menor o igual a K. ¿Listos? Donde Z es la variable tipificada. ¿Qué hablamos de tipificada? De esto de acá. ¿Listos? Entonces, resulta y pasa que a nosotros se nos vuelve una situación particular. Regálame un momento, voy a descargarles acá. Creo que le voy a tener por acá la tabla. Regálame un momento. Les dejo de compartir mientras que la descargo. Y ya les cuento.
Regálame un momento que ya lo tengo ahí. 2 minuticos, por favor. Listos, al grupo les envié la tabla, ya se las voy a mostrar. Entonces resulta y pasa que nosotros nos vamos a concentrar un poco mucho, ¿cierto? En el momento de encontrar, ¿cierto? Nuestro valor particular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Vamos a buscar el valor de una probabilidad. O sea, esto es lo que vamos a buscar. Lo que es que casi que no encuentro la tabla, la tenía ahí guardada, pero no la podía descargar. Entonces, esto tiene una situación particular. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la tablita, que la tengo acá, ¿cierto? Y esta tabla lo que me quiere decir, o la tabla de distribución normal, son varias situaciones, ¿no? Entonces, la primera, resulta y pasa que yo aquí tengo la resolución o la solución, ¿cierto? En general del área bajo la curva, que era algo así lo que yo les estaba diciendo. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede y qué resulta? Esta tabla de distribución normal se interpreta de una forma bien particular. La primera es, yo voy a tener las unidades y las décimas en este lado. Unidades y décimas en este lado. Y voy a tener las centésimas en este lado. Acá, 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 acá. Esto van a ser centésimas. ¿Listos? Centésimas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Entonces resulta y pasa, hasta el momento les voy a contar cómo se maneja. Ya después en un ejemplo vamos a mirar. Si yo quiero encontrar, ¿cierto? El K para 0. No sé, 81, 81, ¿qué debo hacer? Entonces lo que debo hacer es me dirijo a 0,8 que aparece acá, ¿cierto? Vengo hasta 0,01 y este señor que está acá sería el K para 0,81. Entonces, otra situación. Resulta y pasa que yo quiero encontrar 2,56. Me vengo para acá, 2,5, camino hasta acá, ¿cierto? Ubico el 0,06 y la intersección de estos dos señores me da 0,9948. ¿Listos? Entonces, inicialmente la tabla no es de otro tema a manejar, creo, no sé, creo que aquí descargué apenas una sola. Bueno, usualmente trae dos. Hay que tener mucho cuidado si la van a buscar, aunque yo se las voy a enviar. Creo que ya se las envié por el grupo, que diga tabla de distribución normal. ¿Por qué? Porque existe la de Student, existe la de Efficient, la de Pearson, existen como 4 distribuciones. Nosotros inicialmente vamos a trabajar con la tabla de distribución normal, ¿vale? Entonces todos dirán, bueno, profe, ¿y cómo, para qué? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Entonces venimos y volvemos acá y decimos, bueno, listo, resulta y pasa que nosotros necesitamos encontrar ese famoso K, que es el que voy revisando en la tabla, ¿cierto? Entonces a nosotros se nos pueden presentar muchas situaciones. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que en general
Te voy a colocarlo acá. En general, yo quiero determinar es esta situación. Yo quiero mirar qué sucede cuando z sea menor o igual a acá, ¿cierto? Y entonces se nos originan varios casos. Y entonces voy a tratar de dibujar los casos y qué debería ser uno en cada uno de esos respectivos casos, ¿vale? Entonces, perdón, voy a decir caso 1. En el caso 1, ¿qué voy a tener? La probabilidad que z sea menor o igual que a es igual que 1 menos la probabilidad de z mayor a a. No sé si se ve bien la z. ¿Sí se interpreta bien? Pues sí, profe, o póngale No el sé. palito en la mitad para que no aparezcan los... No, es que esta tiene que ser grande. Tiene que ser una z grande por notación. Ah, Así, como la del, no sé, bueno, una z. sí. Bueno, sí, creo que ahí se ve bien. Bueno, entonces resulta y pasa que esta z tiene una particularidad en este caso. Entonces, cuando yo tengo la probabilidad, ¿cierto? Que z sea menor o igual a a, esto lo vamos a determinar de esta manera. 1 menos la probabilidad que z sea mayor a a. ¿Por qué? Entonces resulta y pasa que cada uno de estos va a tener sus respectivos gráficos, ¿no? Entonces voy a tratar de hacerlo como acá, que quede en una sola visión. ¿Listos? Entonces tengo acá, tengo acá, tengo acá, tengo acá. ¿Listos? Entonces, ¿cómo viene la situación? Viene, tengo una gráfica normal. Normal, ya sabemos a qué nos referimos, ¿cierto? Resulta y pasa si este aquí es 0. Yo voy a tener este señor que es A. Cuando yo tengo que este señor es A, este caso 1 lo que me está representando es la probabilidad que todo esto ocurra. Eso es lo que estoy encontrando. Entonces, cuando yo tengo este caso 1, yo estoy mirando la probabilidad que esto ocurra. ¿Listos? Ahorita vamos a mirar en ejemplos particulares, que me imagino que los necesitaremos, porque esto así a simple vista no es como tan evidente. Entonces, bueno, creo que de verdad ya he perdido Kinder. Coloreo terrible. Pero bueno, lo importante es la intención. Entonces, cuando tengo este caso 1, lo que estoy haciendo es encontrando la probabilidad de los fenómenos que ocurra menor a. ¿Listos? Entonces todos dirán, profe, pero ¿cómo así frescos? Necesito inicialmente que comprendan dos conceptos. El primero, que yo tengo fenómenos que se me modelan por campanas de Gauss, ¿cierto? Y el segundo, que al modelar esos fenómenos por una campana de Gauss o una curva normal, yo puedo determinar probabilidades bajo determinadas situaciones. Que mi probabilidad inicialmente es esta integral, listo, bien. Pero resulta y pasa que nosotros no vamos a tener todo el tiempo del mundo para estar calculando integrales cada vez que queremos trabajar una situación en particular, ¿vale? Entonces tenemos nuestro caso 1. Ay, ¿qué pasó acá? Acá ya está. Nada perdido. Tenemos nuestro caso 1 cuando P, ¿cierto? Es menor o igual a, perdón, cuando la probabilidad de Z es menor o igual a A. ¿Listo? El caso 2 particular que vamos a tener, pues es el contrario, y es cuando la probabilidad de Z sea mayor a A, ¿cierto? Y lo vamos a determinar como 1 menos la probabilidad de Z menor o igual a A. Y entonces aquí viene, me imagino que surgirá una primera pregunta, profe, ¿y por qué 1? ¿Cierto? ¿Y por qué el menor o igual? ¿O por qué? ¿Qué sucede ahí? Resulta y pasa que cuando yo tengo, en general, una distribución normal, entonces voy a hacerla aquí como muy a la ligera, ¿cierto? La probabilidad en total, o sea, toda esta área bajo la curva, en una distribución normal, esto me va a medir 1. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, y si no recuerdan, les recuerdo, cuando yo hablaba del conjunto y su complemento, o cuando en general se habla del conjunto y su complemento, tengo un conjunto A, ¿cierto? Y el complemento se denota como A complemento. Entonces resulta y pasa que estos dos sumados, o haciendo la unión, me dan el conjunto universal, ¿cierto? Ese mismo concepto aplica acá. Queriendo decir ¿qué? Queriendo decir que si yo sumo este pedacito de acá, esto naranja, más lo verde, todo me va a dar 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo
como no puedo calcular en ciertos casos directamente la probabilidad, pues ¿qué hago? Tomo el 1 y le resto, ¿cierto? Toda esta probabilidad de acá. Estos pero frescos. Que ese análisis todavía no lo hacemos tan profundo porque hasta ahora estamos comenzando como a entrar en él, ¿vale? Entonces hasta ahora vamos planteando casos, sino que simplemente les voy contando por qué el 1 aparece por ahí. Esto es un breve recorderis de lo que es por allá conjuntos de hace mucho tiempo. Vengo acá, hago mi misma campana de Gauss, ¿cierto? Y en mi campana de Gauss voy a tener una distribución particular, y es que vengo acá, hago esto, vengo acá y hago esto. ¿Listos? En este caso, voy a señalarlo de la misma forma 0 ya. Tengo una particularidad. ¿Cuál es mi particularidad en este caso? Que cuando yo tengo en mi caso 2, lo tengo acá, en mi caso 2, no sé si lo nombré todo caso 1, nombrémoslo bien. Entonces caso 1 y caso 2. En mi caso 2 tengo una situación particular y es que estoy encontrando es esta probabilidad. Esa expresión me está dando a entender cuál es la probabilidad que ocurra este evento. ¿Listo? Caso 3. Voy a tener aquí caso 3. ¿Qué sucede, cierto? Si yo tengo la probabilidad, ¿cierto? De que ocurra z menor o igual a menos a, y esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual a. ¿Listos? ¿Cómo se trabaja esto? Entonces vengo acá, hago la misma historia, trabajo aquí mi campana de Gauss, y en este caso lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es que vamos a denotar, como el A es negativo, voy a tenerlo acá. Tengo acá el 0, y en este caso lo que vamos a mirar es la probabilidad que esto de acá ocurra. Y entonces miren que estamos abarcando varios casos, ¿no? Entonces tenemos uno, ¿cierto? Que es que sea menor, el que sea mayor y el que sea mucho menor. ¿Listos? Vamos a mirar, hay varios casos más, ¿no? Entonces quiero como abordarlos de una vez todo. Entonces caso 4. Entonces en el caso 4 vamos a mirar la probabilidad que z sea mayor a menos a, y esto va a ser al conjunto universal o al conjunto de referencia menos la probabilidad de z menor o igual a menos a. Entonces si uno mira, claro, en términos simbológico, ¿cierto? O de la ecuación, pareciera muy complicado. Pero en el momento que comencemos a ver ejemplos, vamos a comenzar a interpretar que realmente lo que necesitamos es reconocer cuál forma vamos a necesitar y aplicar cada uno de los casos y encontramos su respectiva probabilidad, ¿vale? Entonces en este caso, lo mismo, vuelvo y pinto acá una curva normal, una distribución normal, ¿cierto? Y para este caso, nosotros igualmente estamos analizando qué sucede en menos a, 0, pero en este caso vamos a mirar es cuáles son los mayores, ¿cierto? Vengo acá, los mayores, acá, así. Como para no pintarla tanta, todos porfa, para que entendamos que todo eso va coloreado, ¿vale? Y entonces, ya tenemos varios casos, ¿no? Y entonces ya tenemos varios casos y ya comenzamos a analizar casos más puntuales con intervalos más aplicables. ¿A qué me refiero con intervalos más aplicables? Resulta y pasa que todos estos casos que estamos viendo acá, pues la probabilidad realmente es muy grande, también se aplica, pero pues es un montón. Pero cuando yo quiero ver la probabilidad particular, vamos a mirar caso 5. Profe, lo azulito es Z, sí, sí, no. El azulito es K. Ah, el azulito es Ah, K. perdón. ¿Este azul o este azul? No, el azulito de la campanita. Ah, sí, ese es K. Es K porque lo que estamos encontrando es el valor de la probabilidad, ¿sí? Que habíamos dicho que era K. ¿Listos? Y la gráfica representa en la ecuación es el de 1 menos p z menor y igual a menos a.
Sí. o la primera, no, es la segunda. No, de hecho lo que representa, ¿sí? Lo que nos está diciendo es, mire, cuando uno tenga este caso, usted puede reemplazarlo de esta manera. Bueno, ahorita en los ejemplos va a ser un poquito más fácil, ¿no? Lo que uno hace es que algunos directamente no se pueden calcular. Entonces uno juega es como con el tema del complemento, ¿sí? Entonces ahorita vamos a Profe, ver, señor. digamos ahí cuando usted dice que algunos no se pueden calcular, digamos, yo estaba analizando, digamos, cuando A es tan pequeño, siempre se va a poder encontrar, digamos, una probabilidad tan grande. O sea, Eh, según el último que veo. exacto. De hecho, entre más pequeño sea, ¿cierto? El resto de la probabilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El resto de la probabilidad va a ser muy grande. Pero ojo con lo siguiente, ¿no? O más bien pregunta, ¿no? Esta probabilidad, esta de acá, vamos a colocarla así como P de X, no sé, puede ser mayor a 1 o igual inclusive. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No sé, no creo que no, porque si es mayor a uno se sale del completo de la suma de las dos partes. Exacto, sí, súper. Sí, Las dos me tienen que dar suma 1, ¿sí o no? exacto, sí, señor. Bien, súper. Bien análisis. ¿Todos sabemos por qué? ¿Por qué no puede ser mayor a 1? O inclusive mayor o igual. Lo que ha dicho ahorita que uno era como toda la campana, ¿no? O sea, todas las El área bajo partes la según curva. eso. Como el ¿Listos? 100%. Exacto, el 1 es el 100%. Y ya como tengo una partecita que sería este menos A, pues entonces me daría mayor a 1 y no, ya no se podría. Pero súper, bien. Perdón, borro esto acá. Chan, chan, chan. Eso fue una pregunta de como... Listos. En el caso quinto resulta y sucede que vamos a analizar es un intervalo particular de probabilidad. Y estas situaciones sí se nos dan mucho. ¿Sí? Porque a nosotros a veces sí nos interesa saber la probabilidad que ocurra un evento particular, ¿no? Entonces esto es la probabilidad que ocurra, bueno, todavía no se las voy a decir así, pero entonces vamos a decir la probabilidad de Z entre A y B, ¿no? Entonces vamos a decir que esto está acá. Cuando sucede esto, bueno, esa Z creo que me está quedando terrible. Cuando sucede esto, ¿cómo lo puedo reescribir? Lo puedo escribir como la probabilidad de Z menor o igual a B menos la probabilidad de Z, ¿cierto? Menor o igual a. Entonces, cuando yo tengo estas dos situaciones, pues sencillamente lo que hago es distribuirlo como cuando yo tengo una inecuación. ¿Se acuerdan que una inecuación tiene la particularidad que yo la puedo dividir en dos partes y trabajarla? Aquí hago exactamente lo mismo. Gráficamente, ¿qué estaría yo haciendo ahí? ¿O qué estaría encontrando? Entonces, hago lo mismo, pinto acá, pinto mi campana de Gauss, ¿cierto? Vengo acá y vengo acá. ¿Listos? Entonces resulta y pasa que aquí lo que estoy encontrando es la probabilidad entre A y B. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que ya es un fenómeno muy sesgado hacia un valor. ¿Listos? Miremos las otras. Las otras eran fenómenos como que podía dar un número muy grande, pero aquí ya puede ser algo más concreto. Entonces, tenemos esta situación si tenemos la probabilidad entre A y B, efectivamente tenemos la probabilidad entre menos B y A, que es en nuestro caso 6. Entonces, caso 6, vamos a decir que tenemos la probabilidad de menos B menor a Z menor o igual a menos A, ¿cierto? Esto va a ser igual a la probabilidad de A menor a Z menor o igual a B. Entonces, demos cuenta de una cosa. ¿Qué sucede con esto? Que este señor, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que se puede calcular de una forma muy similar al anterior. ¿Qué sucede con esto? Voy a dejar la gráfica del anterior. Voy a pintarlo acá. Entonces vengo acá. Voy a tratar de dejar el anterior gráfico, ¿no? Entonces resulta y pasa que yo aquí tengo mi campana de Gauss, ¿no? Así campana de Gauss, llega hasta acá. Bajamos un poquito la cola de acá. Listo. Entonces yo tengo que A y B
positivos me dan eso en el anterior. Aquí estoy analizando es entre menos B y menos A. Lo que quiero decir con esta expresión no es que sea igual la forma de calcular. Lo que estamos diciendo es que cuando uno está encontrando integrales, los primeros conceptos que uno ve es que la integral es un área bajo la curva y las áreas no son negativas, sino el negativo es la interpretación que se le da a las áreas en relación al sentido. Aquí pasa algo similar. Lo que les estoy diciendo en el caso 6 es que efectivamente, a pesar de tener orientaciones diferentes, el valor es el mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el valor de acá, ¿cierto? Es este mismo valor de acá, pero orientado en otra forma, ¿no? En otra forma es en el otro sentido. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos? Bien, profe, ¿Estamos? pues esas dos últimas están complejas. Listo, sí, pero mire, pero ahorita les voy a mostrar varios ejemplos y claro, cuando uno hace el ejemplo dice, no, esto es una maravilla. Es una maravilla porque en sí lo que condensa todos estos casos y la tabla que les estaba mostrando, realmente es quitarse uno el chicharrón de andar calculando integrales o áreas bajo la curva. Profe, yo la parte o la variable que no la encuentro ahí en la gráfica es Z, ¿no? O sea, yo no sé Listo. cuál es, Pero como para espera. tomar el punto de partida, decir menos A es menos igual a Z. Z, mírelo acá. Z. Z Es el es igual a... Z. Ujú. Y- Lo que pasa ah, es que como todavía no he puesto ejemplos numéricos, ¿sí? Entonces el Z queda muy en el aire. Pero el Z de hecho es cuando yo tengo una variable que tengo que establecer nueva, ¿cierto? A partir de la distribución, la media y pues digamos que todo lo que involucra ahí, ¿vale? Entonces miremos acá. Creo que vamos a comenzar por aquí explicando. o sea, todos los Acá, pero valores de X menos la mitad la sobre media sobre la desviación. sobre la variación. Bueno. Sí, ese es el Z, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? A través de ese Z, encontrar el K, que es el valor de la probabilidad. Sí, señor. Entonces, claro, yo sé, obviamente ustedes no están acostumbrados al trabajo así tan, pero pues bueno, igual el tema ya se comienza a poner un poco diferente, ¿no? Pero pues esa es la habilidad. La habilidad de nosotros es coger estas situaciones y mirar qué más podemos sacarle el jugo. Listo, caso 7. Aquí dice. El caso 7, ¿a qué hace referencia? Voy a tener la probabilidad de menos A menor a Z, ¿cierto? Menor o igual a B, y esto va a ser igual a la probabilidad, y entonces alguien dirá, profe, ¿y esto se cumple? Sí, esto se cumple generalmente. O sea, en esto sí podemos sencillamente remitirnos a los casos y ya. Esto queda menos 1 menos la probabilidad de Z menor o igual a, cierro y cierro. ¿A qué hace referencia este caso particular? Hace referencia, ¿cierto?, a la probabilidad entre menos A y B. Entonces, claro, cuando uno la ve así, entonces vengo acá, voy a hacer esta un poquito más de esta manera. ¿Listos? Entonces tengo aquí entre menos A y B. Entonces, cuando estoy mirando esta probabilidad, estoy analizando en este intervalo. Entonces, con todos estos posibles intervalos que les estoy planteando, lo que hacemos es en general, ¿cierto? Es mirar qué sucede en cada una de las situaciones que se nos pueden llegar a presentar, ¿vale? Entonces, voy a comenzar como con un ejemplo muy numérico, después voy a saltar uno no tan numérico y ahí vamos mirando. ¿Listos? Listo. Entonces voy a colocar como un ejemplo. Alguien iba a preguntar algo, me parece. Profe, pero digamos ahí todavía, o es que en esa parte me perdí, digamos ahí en estas que vimos solo se está utilizando todavía solo la distribución normal.
Sí, sí, sí. Todas estas O son sea, normales. todavía no estamos usando la distribución normal estándar, ¿o sí? Todavía no, todavía no. Lo que Que pasa es que digamos, la normal es como la general, ¿no? Y la estándar es un caso particular. Entonces, si se cumple para la normal general, se cumple para la estándar, ¿vale? ok. Sí, sí es como el orden, ¿no? Entonces, vamos a mirar un ejemplo a ver qué tal, ¿no? Entonces, vamos a mirar a ver qué tal es esta situación, ¿no? Y todos como que, uy, no, el profe hoy se puso a dar un tema todo denso, pero no es tan denso. Al principio se ve súper complicado, pero uno hace un ejemplo y ya comienza. Entonces, vamos a decir, se realizó un estudio de edades, vamos a decir en T5, ¿cierto? Eh, lo cual, vamos a decir, sigue una distribución normal. Esto es importante, ¿no? Si no nos dicen que hay distribución normal, por el momento necesitamos que nos lo digan. Después vamos a aprender a normalizarla, ¿vale? Entonces, distribución normal con media, 23 años, y desviación típica, 5. Entonces vamos a decir aquí, calcular la cantidad vamos a decir la cantidad de estudiantes que tienen edades entre 21 y 27. ¿Listos? Los datos de aquí son irrelevantes, ¿no? Quiero es como mirar cómo aterrizamos esta situación particularmente, ¿vale? Eso es como lo que quiero mirar inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer era como nos preguntaba Víctor, bueno, ¿cuál es nuestro z? Entonces, nuestro z va a ser x menos mu sobre sigma, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener este x, vamos a tener dos situaciones particulares. ¿Por qué dos situaciones particulares? Porque resulta y pasa que a nosotros nos están preguntando esencialmente por dos intervalos, por 21 y por 27. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar qué sucede, ¿cierto?, en cada una de esas situaciones. Entonces, lo primero que vamos a mirar o que vamos a tratar de interpretar son dos situaciones. Vamos a decir x1 es igual a 21 y x2 es igual a 27. ¿Hasta ahí vamos? Bien, señor. Listos. Entonces, de ahí voy a pegar el salto hacia una de las probabilidades que nosotros manejamos. Px sub 1, ¿cierto? Menor o igual, vamos a decirlo a x, menor o igual a x sub 2. ¿Listos? Obviamente vamos a tener aquí con mu 23, ¿sí? Y sigma 5. ¿Listos? Entonces ya con esos datos vamos a comenzar o vamos a tratar de mirar cómo es que vamos a determinar las probabilidades. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Va a quedar P sub 1, ¿cierto? Que es 21, menor o igual a X menor o igual a 27. ¿Qué hice? Reemplacé X sub 1 y X sub 2. ¿Listos? ¿Hasta ahí todos vamos? ¿Vamos todos hasta ahí? Hasta el momento bien, profe. Y bien, profe, pero no hay más datos, porque pues no dicen cuántos estudiantes hay, o sea, toda la información para poder tener Uno esperaría que le dijeran la distribución, cuántos datos, cuánta cantidad. Estos teoremas se cumplen y eso es lo interesante. Se llama estadística inferencial. O sea, uno puede inferir cosas a partir de las gráficas. Entonces uno dice, bueno, bien, tiene una situación bien, bien interesante, ¿no? Entonces resulta y pasa que nosotros vamos a tener aquí
una situación bien interesante. ¿A qué o a cuál de los casos corresponde esto? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de mirar hacia qué caso nos corresponde, ¿cierto? ¿Por qué hacia qué caso nos corresponde? Porque ahorita tenemos que mirar cómo vamos a encontrar la probabilidad, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a dejarlo acá. Entonces, ¿a cuál caso corresponde? Listo, pero lo vamos a dejar ahí como un poquito en espera para poder definir cuál va a ser la probabilidad que necesitamos. ¿Listos? Entonces, resulta y pasa que esta probabilidad la podemos definir de la siguiente manera. Vamos a decir que esto es igual, creo que voy a reducir aquí un poco. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a determinar nosotros? El famoso z, ¿cierto? Entonces voy a decir el z menor o igual, menor o igual. ¿Listos? ¿Cómo tendría que ser cada una de las medidas del z? Tendría que ser x1, ¿cierto? Menos mu sobre sigma, y aquí tendría que ser x2 menos mu sobre sigma, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces está la probabilidad. ¿Cuánto vale x1? 21. 21, ¿cierto? Menos mu, que es 23 sobre 5, menor o igual a z, menor o igual a x2, que viene a ser 27, menos 23 sobre 5. ¿Estamos todos de acuerdo? Ah, ahí no va la desviación. Ah, sí, ahí está. Entonces Ahí acá, está bien, sí. sí, aquí va x1 y aquí va x2, esto es mu y esto es mu, esto es sigma y esto es sigma. ¿Listos? Entonces, posterior a esto, ¿cómo nos va a quedar? La probabilidad, 21 menos 23 nos da menos 2 quintos, menor o igual a z, menor o igual a, creo que esto es 4 quintos. ¿Listos? Y ahí vamos. ¿Listos? Si volvemos esto en cuestión como decimales, esto es 0.4 negativo, menor o igual a z, menor o igual a 5 por 8, 40, 0,8 positivo. Y entonces aquí sí ya tengo una situación. ¿Por qué tengo una situación? Porque era lo que les preguntaba aquí, ¿a cuál caso corresponde? Y vuelvo y tacho acá diciendo a cuál caso corresponde. Y entonces vamos a buscar a cuál caso efectivamente corresponde, ¿cierto? ¿Qué caso deberíamos mirar? Cuando el uno es negativo y el otro es positivo, que creo que fue de los últimos casos que vimos, ¿cierto? Creo que fue, inclusive si no estoy mal, cuando el uno es negativo y el otro es positivo. ¿Estamos ahí todos? Entonces, mire, aquí tenemos cuando este es negativo y este es positivo. Tenemos este negativo y este positivo. Entonces, ¿cuál es el teorema que nos sugieren aquí utilizar? Lo que nos dicen es, mire, utilice, lo voy a copiar tal cual, ¿listo? P de Z menor o igual a B. Entonces vamos aquí a escribirlo. Entonces P de Z menor o igual a B menos, ¿cierto? Creo que aquí es 1, si mal no estoy, 1 menos la probabilidad de Z menor o igual a A. Te lo voy a copiar tal cual. 1 menos la probabilidad de Z menor o igual a A. Creo que esto aquí inclusive como paréntesis cuadrado, como para... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez yo ya estoy referenciado en esa parte, lo que voy a decir es, bueno, sencillamente yo voy a reemplazar eso. Voy a recordarle aquí, esto es menos A y esto es B. Entonces, si reemplazo, voy a colocar aquí, reemplazando, entonces menos A y B, y voy a colocar, no sé, voy a decir en la parte naranja, como para recordar. Queda 2 puntos. Entonces vamos a decir, esto es la probabilidad, ¿cierto? De Z menor o igual, ¿cuánto vale B? 0,8. Perfecto. Menos
1 menos la probabilidad de z menor o igual a, Menos Menos 0,4. 0.4. ojo, resulta y Ah, pasa no. que, ajá, Ajá. entonces no es a 0.4, o sea, no es a negativo, es a Positivo. positivo. 0.4. Exacto. Sí, porque por eso los copié ahí y entonces uno dice, oiga, sí, decía menos y aquí paso a más. Entonces resulta y pasa que aquí comenzamos a ver como las bondades de esto, ¿no? Resulta y pasa que yo no puedo encontrar por definición la probabilidad de ese tipo de situaciones. Entonces el teorema, ¿qué es lo que hace? Esto es un teorema. Todos los casos que les di son teoremas. Entonces los teoremas los que nos dicen, mire, usted tiene ese problema de los negativos, yo se lo soluciono. Y entonces todos dirán, oiga, sí, qué interesante, ¿no? ¿Quién hizo eso? Pues matemáticos, particularmente los señores que nombramos hace un rato, Gauss, trabajó un montón en eso, entonces ellos nos dejaron esa gran ayuda. Cuando yo tengo esto, entonces esta es la parte súper interesante. ¿Y por qué la parte súper interesante? Porque pues tiene unas circunstancias bien particulares. Entonces vamos a romper paréntesis, ¿no? Entonces aquí voy a dejar esto es P, esto es PZ menor o igual a 0, ay, a 0,8. Y entonces rompo este paréntesis y esto me va a quedar P, voy a colocarlo acá para que me quede un poquito más acomodado, no significa que no quede. Esto va a decir más P, Z menor a 0,4 menos 1. ¿Qué hice? Rompí paréntesis, el 1 lo volví negativo y el P lo volví positivo. Entonces simplemente lo coloqué ahí para reorganizar, ¿vale? Entonces, posterior a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar la tabla que les mostré hace un rato. Entonces, venimos aquí a la tabla, ¿cierto? Y entonces, ay, pero ¿cuál es el primer valor? 0,8. ¿Listos? Entonces, lo que voy a hacer es voy a venir a 0,8, voy a borrar aquí, perdón, voy a borrar aquí la explicación, porque creo que es más valioso el ejemplo que la explicación. Ahora sí ya. Estoy limpiando la tabla para que les quede visible. Entonces, si es 0,8, ¿qué es lo que tengo que buscar acá? Entonces, lo que tengo que buscar acá es la columna, la unidad de 0,8, porque no tenemos más decimales, con 0,0. O sea que este primer valor, ¿cuánto nos va a valer? 0,7881. Entonces voy a tomar este número y lo voy a copiar acá. Que este número que acabo de encontrar es este valor de acá. Entonces va a ser 0,7881. ¿Hasta ahí vamos todos? ¿De dónde fue que saqué el número? Sí, profe, o sea que ese 0,8 es ese mismo, pero lo que pasa es que como que lo redondeó, ¿no? ¿El de acá, el de la Redondeando. tabla o el del ejercicio? El del ejercicio 0,8, si no mira el de la tabla, le da 0,7 algo, ¿verdad? 0,7, si uno Exacto, coge, sí. lo redondea, ¿cierto? Ahí está, es como Eh, desredondeando. no, mire, aquí lo que estoy haciendo es teniendo en cuenta que tengo 0,8, ¿sí o no? Ay, perdón, esto es, tengo 0,8. Sí, ese fue el resultado que me dio acá. Entonces yo vengo y lo busco, ¿cierto? Entonces este 0,8, pues si uno observa, tiene 8 décimas, ¿cierto? Y no tiene centésimas, o sea, tiene 0 centésimas. Entonces uno viene y mira la tabla y dice, bueno, en la columna de unidades y décimas busca 0,8, listo. Y en la fila de centésimas, pues busca las que uno necesite. ¿Listo? Que es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como este era 0,8 y no tenía centésimas, pues es que para encontrar en la primera columna, ¿cierto? Que es 0,8 más 0,00. ¿Listos? Y por eso es que me da el numerito que les señalé ahí como en rojo, ¿no? O sea, este de acá, por eso es que me da 0,7881. ¿Cierto? Que fue lo que escribí acá. Entonces uno dice, bueno, listo, ya encontré el primero. Entonces me dice acá la operación más la probabilidad que esto ocurra. Entonces me están diciendo que encuentre la de 0,4. Entonces la de 0,4 me enciendo. Entonces lo voy a colocar de otro color. A ver si me queda matachinado esto. Vengo acá 0,4, ¿cierto? Y vuelvo al mismo
del otro, porque pues afortunadamente el primer ejercicio nos dio sin centésimas. Entonces vengo acá, ahí, entonces tengo 0,4 y me voy también hasta 0,0. Y entonces este valor viene a ser 0,6554. Entonces vengo acá, miro el valor y voy a decir esto es 0,6554 menos 1. ¿Sí? Porque el menos 1 es este menos 1 de acá. Bueno, haciendo todo esto. Listos. Profe, pero, o sea que la cantidad está entre 0,78. No, porque ahí preguntan es la cantidad de estudiantes que De estudiantes, sí. tienen. En promedio, sí. Ahí cómo interpretar con el... ¿Ya se terminó el ejercicio? No. Voy a encontrar el resultado, sí. Que esto es 0, lo estaba haciendo acá. 4435. ¿Listos? Entonces resulta y pasa que lo que acaba de encontrar es la probabilidad, ¿cierto? Que encuentre estudiantes entre 21 y 27 años, ¿sí? Entonces voy a suponer, no sé, voy a decir una cosa loca. Voy a suponer que este 0,4435 es la probabilidad que ocurra en TEINCO, si TEINCO voy a suponer que tiene 100 estudiantes. Porque no en el número, ¿no? Sí, no. Pero entonces, esto se da bajo unos datos siempre como bien particulares. Aquí omití la muestra total, ¿vale? Entonces 0,4435 por 100. Entonces la probabilidad de encontrar estudiantes entre 21 y 27 años, que fue el problema acá, ¿cierto? O la cantidad de estudiantes, creo que lo di. No, la cantidad, por eso fue que lo multipliqué. Entonces vamos a decir que la cantidad de estudiantes entre 21 y 27 años en TEINCO son 44,35. Y entonces alguien diría, oiga, pero es muy, muy aventurado saber esas cosas. Sí y no. Resulta y pasa que nosotros tenemos datos muy importantes como es la media, ¿cierto? La desviación, y tenemos nuestros famosos teoremas de distribución, cálculos de probabilidad, y que además, hipotéticamente en este ejemplo, todo está en una distribución normal. Entonces esto sí nos da un montón de situaciones particulares. Entonces des en cuenta cómo a partir de una situación podemos mirar, aplicando los teoremas y aplicando lo que ya sabemos, cómo se puede calcular pues la cantidad de estudiantes que tienen estas edades. El truco es conseguir el caso, ¿cierto, profe? Sí, el truco es tratar de despejar para que nos quede ahí el K bien limpiecito. Y atinarle al caso. No, pues sí, el teorema es fundamental. Ustedes tienen que tener el teorema a la mano. Realmente no pide que se aprendan el teorema, sino que identifiquen. ¿Solo hay 7, profe, o hay más? Hay más, pero nosotros... Profe, ¿cómo quedaría en la gráfica ya teniendo ese resultado? Bueno, o sea, digamos es igual que arriba, pero no sé si hoy se pueda Sí, lo que pasa es que analizar más con la gráfica. la gráfica lo que nos dice es la probabilidad, ¿no? Entonces aquí como están preguntando es cantidad, pues, pero sí, claro. Entonces bajo esta situación a nosotros lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Acá es entre 21 y 27. ¿Listos? Entonces aquí anote lo que nos están diciendo, mire, en la gráfica. Nos están diciendo que la media es 23. Pues vamos a suponer que esta media aquí es 23. Y nos están preguntando es qué sucede entre 21 y 27. Esto es lo que nos están preguntando. Entonces, como esto coge hacia la izquierda, ¿cierto? La parte negativa, por eso es que tenemos que aplicar el teorema. Entonces, a la luz de la gráfica, ¿cuál sería la interpretación? A la luz de la gráfica, lo que nosotros interpretamos es la probabilidad. O sea, lo que diría alguien es, mire, a la luz de la gráfica, yo tengo una probabilidad del 44, bueno, démosla toda.
del 44,35%, ¿cierto? De encontrar en TEINCO estudiantes de 21 a 27 años, ¿sí? A la luz de la gráfica. A la luz del conteo, pues es de 44,35. Ojo, estoy haciendo una suposición que dice 100 estudiantes, ¿no? Alguien podría decirme, profe, la distribución en TEINCO no es normal. Sí, es cierto. La distribución puede tener esta situación, estas otras, pero recuerden que esto es un ejemplo hipotético, ¿vale? ¿Quedaron sin palabras o con muchas palabras? No sé. Todo y no, profe, está como heavy el tema. Bueno, No, profe, pues ahí está. Ya con el ejemplo quedó mucho más claro. Por mi parte, pues, más o menos. ¿listos? Todo sí, no, menos que más o menos. Bueno, este es uno numérico. Coloquemos uno no tan numérico. ¿Listos? ¿Por qué? Porque hay ejemplos que no son tan numéricos. ¿Cierto? Entonces vamos a decir si X... no, pues echémoslo acá. Vamos a decir si X es una variable en una distribución determinada cuando tenemos esto acá, cuando yo coloco la n, el mu y el sigma, yo estoy diciendo que es una distribución normal, ¿vale? Si no coloco que sea alguna otra situación, estoy hablando únicamente de una distribución normal. ¿Listos? Entonces vamos a decir determinar la probabilidad que el evento se sitúe mu menos 3 sigma, ¿cierto? Y mu más 3 sigma. Entonces resulta y pasa que no siempre, o bueno, algunas veces a uno también le piden ubicar eventos, ¿no? Bueno, ubíqueme este evento donde se encuentra. Entonces uno dice, oiga, sí, pues ya se pone como más complicado la situación, ¿no? Pero no es tanto. Resulta y pasa que lo primero que vamos a ubicar, o lo primero que vamos a interpretar, te voy a escribir aquí la solución, son dos cosas. Entonces lo primerito que hacemos, z. Z es igual a x menos mu sobre sigma. Eso es lo primero que hacemos. ¿Listos? Resulta y pasa que aquí nos están hablando otra vez, igual que el ejemplo anterior, de un x1 que es mu menos 3 sigma y un x2 que es mu más 3 sigma. ¿Cómo sé eso? Porque estos son los extremos que me están pidiendo. ¿Listos? Entonces, cuando yo ya tengo el x1 y el x2, ¿cierto? Puedo establecer esta probabilidad. Vamos a decir acá. Puedo determinar o puedo establecer que P de x1 menor o igual a x menor o igual a x2, ¿cierto? Lo vamos a definir como de la siguiente manera. P, ¿cuánto valía x1? Mu menos 3 sigma menor o igual a x menor o igual a mu más 3 sigma. ¿Listos? Entonces, ya tenemos una particularidad bien interesante, ¿no? Resulta y pasa que este es x1 y este es x2. Si yo vengo acá y digo probabilidad de z1 menor o igual a z, ay, verdad que este z es diferente, perdón, ya se lo escribo. z1, z, z2. ¿Listos? Entonces, z1, ¿cómo lo encuentro? Probabilidad de z1, creo que se los voy a escribir de una vez. Entonces esto es x1 menos mu sobre sigma menor o igual a z menor o igual a x2 menos sigma, menos mu, es que sigma, sobre sigma. Ahí vamos, entonces, ¿qué fue lo que hice? Calculé y aquí puedo hacer como una notica diciendo z1 es igual a x1 menos mu sobre sigma y z2 es igual a x2 menos mu sobre sigma. ¿Listos? Entonces ya tengo esa probabilidad, ¿no?
ya voy a mirar y a calcularla. Entonces voy a reemplazar cuánto vale, y lo hago con los mismos colores, cuánto vale x1 y x2. Entonces esto va a ser la probabilidad x1, ¿cierto? Vamos a tener, perdón un momento que alguien llegó. Entonces vamos a tener que x1, ¿cierto? Va a ser igual a mu menos 3 sigma menos mu sobre sigma menor o igual a z menor o igual a x2, que viene siendo mu más 3 sigma menos mu sobre sigma. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Reemplacé x1 y reemplacé x2. ¿Listos? Siguiente paso, esto es la probabilidad, y entonces aquí rompo paréntesis, ¿no? Entonces me queda mu menos 3 sigma menos mu sobre sigma menor o igual a z menor o igual a mu más 3 sigma menos mu sobre sigma. ¿Listos? Y entonces aquí elimino estos dos porque tienen signos contrarios. Me queda la probabilidad de menos 3 sigma sobre sigma menor o igual a z menor o igual a 3 sigma sobre sigma. Puedo establecer algo bien particular, ¿cierto? Y es que puedo cancelar a estos dos señores porque aquí están multiplicando, y esto me va a quedar de nuevo la probabilidad de menos 3, ¿cierto? Menor o igual a z menor o igual a 3. Bueno, sé que ahí hablé de muchas sigmas y de muchos mios, pero sencillamente lo que hice fue reemplazar unos en términos de otros, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo esto, como nombrábamos hace un rato, ¿qué tipo de caso viene siendo? Entonces, vuelvo a lo mismo. Tengo aquí uno negativo y tengo aquí uno positivo. ¿Listo? Entonces, uno diría, bueno, es totalmente parecido a este de acá. Como el anterior que vimos. El anterior, es el mismo. Pero den en cuenta que es el mismo en otro contexto, ¿no? Aquí ya no hay números, no hay nada, simplemente me pidieron, simplemente hice reemplazo, y entonces pues uno aplica probablemente la misma situación, ¿no? Y entonces, ¿cómo viene siendo la misma situación? Entonces, la voy a reescribir acá. Acá. Te voy a recordar aquí el teorema, un poco como para que no se nos olvide, ¿cierto? Entonces, teorema. Entonces el teorema nos dice, cuando tengo P de menos A menor que Z, claro que yo no sé si les enuncié el todo con menor o igual, sí, se los enuncié con el menor estricto, bueno, pero se trabaja de la misma forma. Entonces, tengo aquí el menos A menor a Z menor o igual a B, esto va a ser igual a P de Z menor o igual a B menos, y aquí viene el paréntesis cuadrado, menos 1 sobre P, la probabilidad de Z menor o igual a A. Y entonces este teorema, que lo teníamos aquí enunciado, pues lo vamos a utilizar a ver cómo nos queda. ¿Listos? Entonces, en esta situación nos va a quedar, y vuelvo al color negro, ¿cierto? Entonces nos va a quedar probabilidad de Z, esto nos queda de Z menor o igual a 3 menos 1 menos la probabilidad de Z menor o igual a 3 también, porque recuerden que se cambia el signo, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos una situación particular. ¿Por qué? Porque tengo que romper paréntesis y esto me da la probabilidad de Z menor o igual a 3, ¿cierto? Y aquí esto es 1 negativo más la probabilidad de Z menor o igual a 3. ¿Listos? Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que ir a la tabla, encontrar estas dos probabilidades, que es la misma, ¿cierto? Y venir aquí y reemplazarla. Entonces voy a la tabla y entonces digo, bueno, ¿cómo encontraría o cómo determinaría 3? Entonces vengo acá, voy a colocarle, no sé, un verdecito. Entonces 3,0, también 0,0. Bajo, 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 ¿cierto? Y esto me queda como 0.9987, ¿no? Y entonces vengo acá
Y entonces lo que voy a afirmar es lo siguiente. Esto es 0.9987 menos 1 más 0.9987. ¿Listos? Entonces vamos a hacer como esa operación a ver cómo nos queda. Regálenme un momento, la hago. 0.9987 menos 1. Le vamos a decir que esto es 0.0013 más 0.9987. Entonces más 0.9987. Y esto nos va a dar 0.9974. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a decir respecto a esta afirmación? Te la voy a tener aquí encerrada. Y es en cuenta que esta la voy a hacer en términos del porcentaje. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a decir, voy a pintar acá. Vamos a interpretarlo a la luz de la gráfica, porque aquí sí, como es porcentaje, de una vez uno lo interpreta a la luz de la gráfica. Entonces, miremos acá y miremos qué nos preguntaron. Entonces nos dijeron, si X es una variable, una distribución determinada, determinar, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que estén a 3 desviaciones típicas? ¿Se acuerdan que está la desviación típica? Lo que nos están preguntando es qué elementos se encuentran a 3 desviaciones típicas. Entonces pasaba algo así, creo que era con Chebyshev o con, bueno, con un teorema que les explicaba. Y entonces uno decía, aquí tengo la media, ¿cierto? Voy a tener 2 mu, bueno, vamos a decir que esto es, coloquémoslo acá para que nos quede más fácil. Esto es mu más sigma. Entonces esto es mu más 2 sigma. Y esto es mu más 3 sigma. Y es la misma historia. Mu menos sigma, mu menos 2 sigma y mu menos 3 sigma. Entonces lo que nos están preguntando es qué valores caen entre estos dos señores. O cuál es el porcentaje de valores, ¿no? Nos están diciendo, bueno, ¿qué valores caen ahí? Entonces uno que respondería, uno diría que estos valores recaen acá, el 99,74 de los valores caen entre, bueno, o están a menos de 3 desviaciones estándar. Entonces, el 99,74% están, ¿cierto?, a 3 desviaciones estándar de la media. Y entonces miremos que esto es un ejemplo típico de cómo uno puede interpretarlo a la luz del porcentaje y no a la luz numérica. Profe, Señor, ¿puede maximizar un poquito la imagen, por favor? ahí me da, es lo máximo. Espera, a ver, No, un poco más. No, no, o sea, Ah, que se note amplíalo. más. Ahí, Maximizar. sí, ahí. Exacto. Ya, listos. ¿Cuál parte? ¿Esa parte? Esa parte, gracias. Listos. Muchas gracias. Vale. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas, sugerencias. Profe, es que, por ejemplo, eso es que yo tenía otro concepto de probabilidad, pero era eso de, por ejemplo, que en un dado, Con las monedas. la probabilidad, o con las monedas, la probabilidad que caiga cada sello, es 50% que caiga cada sello, o que en un dado caiga un 1 sobre 6. Sí, o sea, yo tenía como Sí. ese concepto, pero es que esto ya queda uno como... Eso se aplica en Sí, economía. esto se aplica, si lo quieren saber, cuando uno está programando un poquito en Machine Learning, necesita saber de esto. Uno la mayoría de funciones tiene que normalizarlas, porque si no, no puede programar aprendizaje. Entonces creo que les sirve un montón. Entonces, bueno, lo que nos menciona Víctor nos dice de la probabilidad simple y condicional, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando tengo dos eventos, un espacio muestral, un espacio estocástico, ¿qué sucede? Que es algo así, ¿no? Que es cuando uno le dice, no, y entonces la moneda, y la probabilidad que caiga la moneda es de 0,5, porque esto es un medio,
porque aquí son mis totales eventos y aquí es el que sucede, ¿cierto? Entonces uno juega a hacer los diagramas de árbol, que es una representación, y los otros que son representaciones contables. Lo que pasa es que en algún punto, sí, creería yo que vamos a abordar esto, pero muy como por encima, porque digamos que el curso tiene un énfasis fuerte hacia la estadística inferencial y hacia la probabilidad. Entonces, estudiar este tipo de fenómenos, pues como que de alguna forma nos da como herramientas un poco más fuertes para afrontar problemas propios, y para ustedes, ¿no? Que son ingenieros de la carrera. Entonces, yo sé que no son como son un poquito más pesados, pero bueno, yo la verdad creo que se puede. Entonces, los dejaré descansar por hoy. Ya hoy estuvimos... Uno lo cacharrea y lo revisa bien. Listo, niños. Entonces háganle, lo cacharrean, descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Listos. Profe, gracias. Que tengan feliz noche. Lo mismo. Feliz noche, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Señorita.